Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino que enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar entre los muertos. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Padrecito. Hola, Padrecito. Qué gusto en verte, querido Padre. Gracias por darte el tiempo. Un ratito, feliz Pascua. Igualmente. Gracias, igualmente. Porque estaba acostado todo el santo día. Y, bueno, hay harto que hablar hoy día, ¿no? En realidad, lo que nos convoca, bueno, siempre es la palabra de Dios, pero como iglesia también en el día de hoy estamos siendo testigos de algo histórico, ¿no? Por la partida del Papa Francisco, que obviamente como católicos nos toca, ¿no? Nos toca con alguna cercanía, con algún tipo de dolor, por supuesto, porque el Papa es el Papa, digamos, no es quien dirige la iglesia. Yo creo que eso por una parte y también por otra parte una gratitud muy grande, ¿no? Porque su vida y su pontificado fueron siempre, yo creo que una proclamación valiente y también alegre del Evangelio. Nosotros que hablamos en el cursillo del querigma, a mí no me cabe la menor duda que la proclamación alegre del Evangelio por parte de Francisco, él lo vivía de una manera auténtica, de una manera auténticamente carismática, diría, ¿no? Nosotros que anunciamos, ¿no? Anunciamos y enseñamos en el cursillo el querigma. Fue una de las primeras cosas que puedo asociar, digamos, todo este pontificado de Francisco, si quisiera asociarlo con nuestro movimiento. Entonces, en base a eso, no podemos sino dar gracias a Dios por el testimonio de él. Y siendo fiel a los puntitos, yo diría que hay tres cosas que, dentro de tantas, ¿no? Pero me gustaría que pudiéramos dar gracias a Dios por el legado del Papa Francisco y que tiene mucho que ver con nuestro movimiento. Lo primero es acuñar esta frase del Papa Francisco cuando él hablaba de una iglesia en salida, ¿no? Porque desde los primeros días de su pontificado, Francisco nos invitó a salir de nuestras comodidades. Recuerden ustedes cuando él nos invitó a ir a esas periferias existenciales. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos viajes que él hizo, viajes pontificios, siempre fueron también a países lejanos, a esas
periferias existenciales, pero no solo existenciales, sino que geográficas, ¿no? Una de las primeras frases que acuña el Papa también es que cuando nos invita a que como iglesia nosotros podamos ser un hospital de campaña. Y es así como se va transformando poco a poquito este hospital de campaña en una iglesia más cercana, más acogedora, pero sobre todo también una iglesia misionera. Porque cuando él dice esta iglesia en salida, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa dimensión misionera de la iglesia, ¿no? Y en esa iglesia de salida calza perfectamente con nuestro llamado a ser, a ese evangelizar nuestros ambientes, porque estamos llamados a eso. El movimiento Cursillo Cristiandad no es otra cosa que eso. Entonces esta iglesia en salida calza perfectamente con esa espiritualidad peregrinante que tiene el movimiento Cursillo Cristiandad, ¿no? Entonces, para ir a ese encuentro personal con Cristo, allí donde hay sed de sentido, sed de esperanza, donde existe el amor verdadero, que lo hemos visto durante este fin de semana, que se entrega hasta la cruz. Entonces, el Papa Francisco nos deja ese legado, ¿no? De poder recordar que el Evangelio no es una idea, ¿no? Sino una persona viva que quiere encontrarse con cada uno de nosotros, ¿no? Recuerden ustedes que ya desde el documento de Aparecida, recuerdo yo, en la introducción ya habla de que nosotros tenemos un encuentro personal nosotros tenemos un encuentro con una persona, no con una idea. Y esa frase está acuñada en el documento de Aparecida, pero que también la refuerza, el Papa Benedicto XVI. ¿Y por qué? Porque el cardenal Bergoglio estaba metido ahí en toda esta comisión del documento de Aparecida. Si no es casualidad todo esto. Entonces yo me quedaría en primer lugar con esa idea, ¿no? De esa iglesia en salida, ¿no? Que el evangelio que se hace carne y que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Yo creo que lo segundo, muy importante, que sin duda marca también el pontificado de Francisco, yo diría que perfectamente podría ser el Papa de la Misericordia. La centralidad de la misericordia en el pontificado de Francisco. Recuerden ustedes que él nos llamó hace un par de años atrás a vivir un año de la misericordia, ¿no? Entonces, el Papa Francisco supo aquí mostrar el corazón del Señor, un corazón de padre que nunca se cansa de perdonar. Recuerden ustedes esa frase tan linda. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos olvidamos o nos cansamos de pedirle perdón al Señor. Entonces, con estos gestos, con estas palabras, y con mucha valentía, el Papa Francisco a lo largo de su pontificado siempre nos mostró yo diría que el rostro de una iglesia muy humana y sobre todo muy, muy apegado al Evangelio, ¿no? Entonces, en ese año de la misericordia, nos invitó a redescubrir ese rostro misericordioso del Señor, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando él dice, cuando habla del confesionario, ¿no? El confesionario no se puede transformar en una sala de tortura, dice él, sino en un lugar de consuelo. Entonces, todas esas cosas tienen mucho que ver con la misericordia, esa expresión de poder acoger a todos, decía él, ¿no? Yo creo que también
esa palabra la ocupaba muy frecuentemente, el todos, el que todos somos parte de esta comunidad, somos todos hijos de Dios, y que los cuales somos acogidos por ese amor cristiano sin juicios y sin barreras, ¿no? Entonces, para nosotros los cursivistas, especialmente para nosotros que creemos en la fuerza transformadora del amor de Dios, bueno, ha sido tal vez una confirmación de ese amor que nace de las entrañas del Padre y que al experimentar esa misericordia somos llamados también para poder propagarla en nuestros ambientes. Entonces, en el primer puntito, iglesia en salida que nos deja el Papa, luego de eso, la centralidad de la misericordia en su mensaje, y yo me quedaría con otro puntito que es tremendamente importante y que también está en la espiritualidad del movimiento de cursillo de cristiandad: la alegría del Evangelio. Y ese es un fuerte llamado, hermanos, para los soberbios intelectuales que tenemos dentro de nuestro movimiento. Espero no echarme gente encima con esto, pero nosotros de repente somos tan soberbios intelectualmente que hay ideas fundamentales, que hay que saberse de memoria ideas fundamentales, que hay que saberse de memoria esto, que no sé qué cosa, que, Dios mío, yo digo, si el Evangelio es tan sencillo, estamos llamados a vivir el Evangelio, y nos entrampamos, somos tan especialistas para entramparnos en puras tonteras en nuestro movimiento, hermano. Y a mí me gusta mucho esta espiritualidad de la alegría, y es parte central de nuestro movimiento, es parte de la espiritualidad de nuestro movimiento. Entonces, el Papa Francisco nos enseñó especialmente a entender que el Evangelio no es una carga, sino al contrario, una fuente de alegría. Recuerden ustedes que la primera exhortación apostólica del Papa Francisco se llama Evangelii Gaudium, ¿no? Y que fue un canto a la esperanza. Evangelii Gaudium, o sea, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Entonces, a lo largo de todo ese escrito, el Papa nos recuerda que evangelizar en ningún caso es imponer algo, sino que contagiar de alegría el ambiente al cual pertenezco, pero que esa alegría nace del encuentro profundo con Cristo. Muchos de nosotros hemos experimentado eso en la vivencia de un cursillo, ¿no? Esa misma alegría que cada uno ha experimentado viviendo un cursillo, es esa misma alegría la que nos impulsa a compartirla con los demás. Entonces el Papa nos deja ese mensaje, esa enseñanza, ¿no? De su estilo sencillo, su cercanía, esos gestos espontáneos que él tenía de repente, que salía de protocolo. Nos habla de un pastor que vivió con coherencia esa buena noticia y esa alegría que él encontraba en el Evangelio. Entonces, hermanos, yo creo que hoy estamos llamados a orar por su alma. Yo no lo conocí personalmente, nunca le estreché la mano, estuve a 2 metros de distancia, no más que eso, digamos, y me da la impresión que una persona, un ser humano, que trató de hacer siempre el bien, con luces, con sombras, como ustedes o como yo, y por lo mismo estamos en el día de hoy pidiéndole al Señor, y sobre todo le damos gracias por su vida, ¿no? Por su vida, y tal vez renovar ese compromiso, ¿por qué no decirlo?, de seguir construyendo
nosotros como cursillistas, desde nuestro carisma del cursillo, por supuesto una iglesia viva, una iglesia cercana, una iglesia esperanzada, ya que estamos viviendo el jubileo de la esperanza, pero sobre todo esa gracia de poder encontrar una iglesia sencilla, una iglesia cercana, que pueda mostrar el rostro vivo del Señor. Como él decía, a los mismos jóvenes les decía, ¿no? No se dejen robar la esperanza, decía él. Qué lindo, ¿no? No se dejen renovar la esperanza. Así que yo creo que hay que agradecerle al Señor en el día de hoy por el Papa que tuvimos y darle gracias a Él por mostrarnos que vivir es Cristo y que morir, por supuesto, es una ganancia, como dice San Pablo. De colores, queridos amigos. Tres cositas que de la centralidad de nuestra fe, de lo que hemos vivido durante estos días, especialmente en la vigilia pascual, ¿no? Con mucho respeto lo digo, ¿no? Pero la vigilia pascual es una cosa tan linda, tan profunda. Yo no logro entender, y lo digo con mucho respeto, ¿no? No logro entender cómo un católico después se puede ir de la iglesia católica y puede encontrar o tener una experiencia de Dios en otro culto. No logro entender bien eso yo, porque el culmen de toda esa belleza de la manifestación de Dios vivo, resucitado, en medio de la liturgia, se vive en la vigilia pascual. Es una cosa tan impresionante. Yo celebrando muchas vigilias pascuales y en todas me emociono, en todas, porque yo veo los templos llenos, oscuros, iluminados solo por nuestra vela, por el cirio pascual. Y digo, esto es, no puede ser otra cosa. Dios que dentro de todas nuestras oscuridades quiere entrar y está ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera gran reflexión, la luz. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio cuando dice que el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, ¿no? Cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, ¿no? Igual que la vigilia pascual, la Pascua comienza en la oscuridad, pero pronto se enciende esa luz. Entonces, cuando María Magdalena y las otras mujeres llegan al sepulcro, la tumba vacía no es signo de muerte, sino que se transforma inmediatamente en un signo de esperanza, porque Jesús ha vencido a la oscuridad, ¿no? Entonces, en nuestro movimiento, en nuestra vida personal, hay oscuridades también. Es cosa de que nos miremos a nosotros mismos, nuestra familia, la iglesia, nuestro movimiento. También hay oscuridades, problemas familiares, falta de trabajo, divisiones o tanta soledad que hay, ¿no? Esa una pandemia que hay por todos lados también, que hay mucha gente sola. Entonces la Pascua es poder comprender, es poder saber que ninguna noche es eterna. Va a llegar siempre la madrugada, va a llegar el día, ¿no? Y ahí nosotros nos respondemos inmediatamente, pues, si no puede, pues no, ninguna noche es eterna porque Cristo es nuestra luz. Entonces nosotros estamos invitados ahí a poder llevar esa luz con pequeños gestos, vuelvo al Papa Francisco, hacer realidad
hacer carne, todas esas cosas del Evangelio, ¿no? Una visita al enfermo, una palabra de ánimo, la oración en familia, todas esas cosas, ¿no? Que son tan sencillas, pero que nosotros estamos invitados a hacer esa luz, a hacer la prolongación de ese cirio pascual que hemos encendido la noche de la vigilia pascual, que va a permanecer encendido todo el tiempo pascual y que se va a encender cada vez que acojamos a nuevos hermanos a la iglesia en el sacramento del bautismo, o hermanos que confirmen su fe encendiendo una velita de ese cirio pascual que es Jesucristo vivo y resucitado. Eso es lo primero, la luz. El segundo puntito, yo creo que es muy importante también el otro detalle del Evangelio. Pedro y Juan, que se dice ahí en el Evangelio, el discípulo amado, ¿qué es lo que hacen? Corren al sepulcro, ¿no? Entonces la Pascua necesariamente nos pone en movimiento, ¿no? La Pascua, aquí ellos no solo se dejan admirar por eso, sino que se ponen en camino hacia el encuentro con el resucitado. Salen corriendo, ¿no? Bueno, el Papa Francisco también nos ha pedido eso, ¿no? Recuerden ustedes que estamos viviendo frutos todavía, espero que sea así, de todo este camino sinodal. Y en nuestro movimiento también necesitamos caminar juntos, ¿no? En nuestras comunidades parroquiales, en la iglesia, necesitamos fortalecer todo eso, ¿no? Fortalecer la pastoral familiar, la pastoral juvenil, animar especialmente a los que se han alejado de la iglesia, reavivar los grupos de oración, acompañar a las familias que más lo necesitan, no solo desde el punto de vista material, sino que cuánta gente que sufre la pérdida de un ser querido, y ahí tenemos que estar nosotros, no podemos quedarnos quietos, porque cada paso pastoral, por pequeño que sea, hermanos, puede ser una Pascua para otra persona. Entonces, el ponernos en camino también es fruto de la Pascua, es fruto de la resurrección. Y en tercer lugar, la palabra vida, porque Jesús no volvió simplemente a la vida, sino que nos abrió a una vida nueva, ¿no? Y Jesús no es solo sobrevivir para ti o para mí, no es solo sobrevivir a esta vida, sino que la resurrección del Señor, cuando Él vuelve, ¿no?, a la vida, nos abre a la vida nueva, especialmente cuando uno no le encuentra sentido a la vida, cuando uno ha perdido la esperanza o cuando uno ha perdido también la fe. Entonces la resurrección de Cristo nos abre a esta vida nueva. Él mismo dice, bueno, yo hago todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces hay un fuerte llamado a atención también para cuando estamos bien bajoneados, no le encontramos mucho sentido a las cosas, miremos al resucitado, ¿no? Y el resucitado le da sentido a nuestra vida y nos llena de esperanza, ¿no? Y entonces en ese sentido la Pascua nos tiene que llenar de vida en cómo tratamos a los demás, en cómo nos perdonamos, y también en algo que nos dejó el día Jueves Santo, en cómo servimos. El núcleo del cristianismo es el servir, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor nos conceda todas esas gracias, ¿no? De poder comprender de que la luz es la que vence nuestras noches. La luz de Cristo, ese cirio que fue encendido en la noche de la vigilia pascual, es esa luz que vence nuestras noches.
que como gran fruto de la resurrección, nosotros también le pidamos la gracia al Señor de que podamos colocarnos en camino, y ese camino al cual nos invita el Señor Jesús va cargado de fe, no es un camino vacío. El Señor va delante nuestro para poder guiarnos, al lado nuestro para poder acompañarnos y detrás de nosotros para poder protegernos de todo mal. Y por último, la vida que transforma toda nuestra vida, ¿no? Él, el que nos da una vida nueva, el que nos regala una vida nueva, Él es el que transforma lo cotidiano de nuestra vida. Que el Señor nos conceda todas esas gracias necesarias, ¿no? Para que podamos iluminar, siendo nosotros la luz, para que nosotros también seamos compañeros de camino con los demás y que podamos vivir completamente con Él y en Él. Ahora sí, de colores, hermanos.